¿también Dios sufre? Es arriesgado decir algo concreto acerca de Dios. Desde nosotros podemos decir que Dios es lo absoluto, el fundamento, eso que hace que nosotros seamos, el ser con mayúscula, que no es un ente entre los entes. Nadie hace una oración al ser. Es lo indeterminado. Recordamos al gran pensador de China, Lao Tzu, allá por el 600 antes de Jesucristo, que decía acerca del Tao, el equivalente de lo que nosotros llamaríamos Dios. El Tao es lo absoluto, el camino que siguen todos los seres. Escucho, pero no oigo. Su nombre es lo inaudible. Miro, pero no veo. Su nombre es lo invisible. Por llamarle de alguna manera, le llamaré lo grande. Y su discípulo Chuang Tzu le llama con mayúscula la palabra callada. En el culto de Mitra había una oración al silencio. Silencio. Poderoso silencio. Llévame en tus alas. Eterno silencio. Esquilo, trágico de Grecia, dice: Zeus, quien quiera que seas, si con este nombre te place ser invocado. Queda ahí, difuso, indeterminado, lo infinito. Claro, para hablar de Dios tenemos que acudir a nosotros. No tenemos otro medio. Si hoy hablamos de el sufrimiento de Dios, es porque nosotros sufrimos. Tenemos una tradición que ha sido oficial también en la Iglesia, que procede de Grecia, del Zeos Apacés, el Dios impasible. Claro, no debemos olvidar que el cristianismo nace y crece en el mundo greco-romano y naturalmente hereda muchas cosas que se han dicho
a veces pensando que son del cristianismo y no lo son. Por ejemplo, la antropología que se ha enseñado entre nosotros ha sido la platónica, no la bíblica. Pero eso lo dejamos. Toda San Bernardo de Claraval, lo decía él, muy lacónico. Impassibilis es Deus, sed non incompasibilis. Dios es impasible, pero no incompasible. Se compadece. Y recordamos también todas las suras del Corán, encabezadas lo mismo. En nombre de Alá, el piadoso, el apiadable. Todavía en nuestros días, por ejemplo, un teólogo relevante católico del siglo XX como Karl Rahner y su escuela, pues no quiere ni hablar ni en pintura del padecimiento de Dios. Dice él que el que a otro le vaya mal no es ningún consuelo para mí. Lo del Dios impasible viene de Grecia. Luego veremos que no tiene nada que ver con el Dios bíblico. Pero Grecia ha pesado mucho en Occidente, claro está. Para los griegos, el amar significa imperfección. La divinidad no ama. Amar lleva consigo deficiencia, deseo, es el amor eros, deseo, algo le falta. La divinidad no. Las ideas de Platón son objetivas, perfectas, bellas. Pero a mí ni me conocen, ni me aman, ni nada. Objetivas que están ahí para ser contempladas, nada más. Ahí les trae sin cuidado. Lo mismo que al Partenón de Atenas, un templo que parece que ha bajado del cielo. Les trae sin cuidado que los turistas se pasen allí varias horas por la tarde o por la mañana contemplándolo. Le trae sin cuidado. Ahí no hay nada subjetivo. El griego es un espectador de la belleza. El Dios de Aristóteles, a lo más alto que llegó el pensamiento griego, es noesis noesios, es pensamiento del pensamiento, es decir, la forma perfecta. Solo se piensa a sí mismo, solo se conoce a sí mismo, ensimismado, el gran Narciso. No sabe que existe el mundo, vive de espaldas al mundo. Eso sí, deja detrás de él este espectáculo maravilloso que es el cosmos, orden con belleza. Y ahí ha tenido Aristóteles en la metafísica una idea genial que corrigió la física. El Dios de Aristóteles mueve como objeto de amor. Genial. Mueve a todas las esferas, a todos los seres, cada uno a su forma perfecta, a imitarlo. Mueve como objeto de amor. Tendemos a... Pero a él le trae sin cuidado. Genial. Él no se mueve. Es el motor inmóvil. O Proton Aquiniton, el primer motor inmóvil. Mueve todo. Pero él no. Como objeto de amor. Pues naturalmente es un Dios impasible, claro está. No me hartaré nunca de decirlo. La idea más grande que ha dado Israel al mundo es la del Dios personal.
Solo Israel. ¿Qué tendrá este pequeño pueblo? Pero es único en la historia. Este pueblo frágil. Todos los imperios que lo han dominado quedaron sepultados en la historia. Y este pueblo sigue, como si tuviera algo de absoluto. Nos ha dado las grandes verdades al mundo. El Dios personal, en primer lugar. Israel ante Dios. El tú con mayúscula. La mirada con mayúscula. Y eso cambia nuestra manera de ser, de sentirse hombre. Y luego, ese Dios que pone ahí el mundo fuera de él, como una pelota por el imperio de su palabra. Porque él quiere. Hágase la luz, el primogénito de la palabra. El Dios personal. A eso no llegaron los griegos, ni los romanos, ni los asiáticos, nadie. Es la más grande verdad dada al mundo. Naturalmente, el Islam nace de ahí. O sea, la vaina del Islam es el Antiguo Testamento. Claro está. Esa es la tradición del Dios impasible. Pero luego está la otra tradición bíblica. Como veremos, ese Dios no tiene nada que ver con el Dios impasible. La Biblia, un libro escrito por un pueblo durante 1000 años. El Dios que aparece ahí, o la figura, o tal como se habla, claro, hay que hacer una advertencia fundamental. Los antropomorfismos. Sin ellos no podemos entender el Antiguo Testamento. No podemos leerlos literalmente, claro está. Pero son importantísimos para hablarnos del Dios vivo. Antropomorfismos es hablar de Dios en forma de hombre, como si fuera un hombre en grande. Un Dios vivo al que le aplicamos nuestro corazón. No tiene nada que ver con el Dios de Aristóteles, claro está. Comenzamos ya por el segundo capítulo del Génesis, el documento yavista, el segundo relato de la creación, que es muy colorista, muy bonito, en que nos presenta ahí a Dios como un alfarero. Formó Yahvé Dios a Adán, al hombre de Adamá, del limo de la tierra, con sus propias manos. Dios lo hace con sus manos. Providencia, porque el hombre es su criatura. Lo plasma con sus manos y luego se inclina sobre él y le alienta en el rostro el Mishmahayim, el aliento de vida. Dios inclinado sobre su criatura, alentándolo en el rostro directamente. El espíritu del hombre procede directamente de Dios, no de abajo. El hombre es su cara a cara. El rostro del hombre, imagen del rostro de Dios. El hombre es el hombre de Dios. Y Dios es el Dios de el hombre. Ese de es la unidad Dios-hombre, que se llevará a su plenitud en el Nuevo Testamento con la encarnación, el Dios hombre, Jesús de Nazaret. Su cara a cara, su criatura, por excelencia. Después, cuando los puso de patitas en la calle, porque querían ser por ellos mismos, Adán y Eva, fuera del árbol de la vida,
los mortales. Cogidos de la mano, con paso tembloroso, iniciaron su camino por el ancho mundo. Pero Dios no los abandona. No, como estaban desnudos, les hizo un trajecito y los vistió. Fue su regalo de bodas, su ajuar. Y más tarde, dice el texto, ya comienza Caín matando a su hermano, claro. Es magistral el Génesis. Capítulo 3, el hombre sin Dios. Capítulo 4, el hermano mata al hermano. Sin padre no hay hermano. Siglo XIX en Europa, segunda mitad, se cantaron los funerales de Dios en la filosofía. Dios ha muerto. Siglo XX, las guerras mundiales, los campos de concentración. El hombre sin hermano. La realidad, teóricamente, claro está. Y en la práctica, el hombre sin padre no tiene hermano. Bueno, pero eso es otro tema. Más tarde en el Génesis, tanto creció la maldad del hombre sobre la tierra, como una mancha que se extiende, que el texto dice, otro antropomorfismo precioso, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Una forma muy bonita de hablar de la maldad humana, que Dios se arrepintió de haberlo creado. Dios no puede arrepentirse, sería ignorante, pero ese es un antropomorfismo precioso. Cuando Abraham expulsa de su casa a Agar con su hijo Ismael, y vagando por el desierto se les acabó el agua, Agar dejó a su hijo Ismael debajo de una retama y ella se apartó a un tiro de piedra porque no quería ver morir a su hijo de sed. Y dice el texto, Génesis 20, creo. Dios oyó llorar al niño. Eso no lo encontramos en ningunos textos sagrados de Asia. Dios oyó llorar al niño. Y envió un ángel, claro está, para eso están los ángeles, los enviados de Dios. Agar, Agar, mira, levanta la vista, allí adelante hay una fuente. Llena el odre, dale de beber al niño, porque será padre de un gran pueblo. Pero será fuerte los ismaelitas, los ascendentes de los árabes. Dios humano oyó llorar al niño. Tenemos los pasajes de Abraham regateando con Dios en los descuentos. Vamos, los del Corte Inglés son no se pueden comparar. A Abraham le hace rebajar a Dios de 50 a 10. Pero sí que son rebajas, ¿no? Si solo se encuentran en la ciudad 50 justos, ¿vas a destruir a la ciudad en nombre de esos justos? Y Dios le dice, no. Si hay 50, en atención a los 50, no la destruyo. Y si solo hay 40, pues tampoco la destruyo. Permítame el Señor, yo que soy polvo y ceniza. Otra vez insistir. ¿Y si solo hay 20? ¿Vas a destruir la ciudad? No. En atención a los 20, no. Perdóneme el Señor si insisto más. Si solo hay 10. Pues en atención a los 10, no la destruye. Ese diálogo humano de regateo, el judío es el que pletea con Dios. Ahora tenemos, ya más
más adelante la figura de los profetas, hombres únicos en la historia de la humanidad. Únicos. Nadie ha hecho hablar a Dios como los profetas de Israel. ¿Qué ha pasado ahí? Eso ya es otra pregunta. ¿Nos ha llamado Dios de verdad? Eso ya es otra pregunta. Es un Dios apasionado por su pueblo. Y entonces, para explicar la relación de Dios con su pueblo Israel, acuden a la relación matrimonial, marido y mujer. Eso lo dice muy bien el profeta Oseas. Cuando Israel era un niño, dice Dios, pone en boca de Dios. Al principio, Israel era un niño. Yo lo levanté a mi altura y lo besé. Y lo alimenté. Y le tendía lazos de ternura, cuerdas de amor. Y no me hacían caso. Y dice en Ezequiel, aquí pensamos, Oseas, Ezequiel y Jeremías. Pone Ezequiel también en boca de Dios. Dios le dice a Israel, te voy a decir tu nacimiento. Tu padre era un amorreo, tu madre una hitita. Cuando naciste, nadie te cortó el cordón umbilical, nadie te lavó con sal, nadie te vistió, te abandonaron, te despreciaron. Allí estabas chapoteando en tu propia sangre. Yo pasé a tu lado, te recogí, te lavé, te vestí, te alimenté, te nació el vello en el cuerpo, tus pechos crecieron, ya eras una moza. Pasé otra vez delante de ti y estabas desnuda. Te cubrí con mi manto, te llevé al desierto, te enamoré, fuiste mía. Te vestí de lino, te llené de joyas. ¿Y tú qué hiciste? Y ahora Jeremías. Como un nómada te pusiste a la vera del camino y te abriste de piernas a todos los que pasaban. ¡Ah, ramera desfachatada! Has fabricado con el egipcio, con el asirio, con el madero, con la piedra, alusión a los ídolos. Has corrido detrás de sus baales y de sus dioses, diciendo, bueno, Dios, como es mi amigo de juventud, me perdonará. Y en otro texto, pero si es Efraín, una tribu de Israel del norte, mi niño, pero ¿cómo voy a castigarlo? Se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. Usa tanto Jeremías como Oseas, que usan el término rahamim. Raquén es entraña maternal, útero. Se me conmueven las entrañas. Ahí hablan de las entrañas maternales de Dios. Y cedo a la compasión. ¿Cómo lo voy a castigar? En los evangelios, claro, después en griego, el rahamim es splagnisomai. Splagna es entraña, conmoción de las entrañas. Ese es el verbo splagnisomai. Se aplica a Jesucristo unas 11 veces en los evangelios. Se le conmovieron las entrañas. Hay rasgos también en los evangelios sobre Jesús como rasgos maternales. Eso lo dejamos ahora. Y el Isaías, el tercer Isaías, le dice a Dios un pasaje precioso.
no mires nuestros pecados. Nuestra justicia es un paño manchado. Se refiere al paño de una menstruada. Míranos. Somos tu pueblo. Tú eres nuestro alfarero. Nosotros somos hechura de tus manos. Tú nos hiciste de barro. Eres nuestro Padre. No nos abandones. No mires nuestras culpas. Perdónanos. Bueno, es un Dios apasionado. Claro que es. Volcado sobre su pueblo. Es un Dios parlanchín. Siempre a los profetas. Vete y dile a mi pueblo. Vete y dile a mi pueblo. Hasta la confesión de Jeremías, real. No es como un libro literario el de Job. Ya lo dijimos alguna vez. Jeremías le dice a Dios, tú me violaste, me forzaste, porque tú eres más fuerte y me pudiste. Maldito sea el día en que nací, el día en que me concibió mi madre, o el día que me parió mi madre no sea bendito. Ojalá que el hombre que fue a decirle a mi padre, dándole un alegrón, te ha nacido un hijo, hubiera sido como las ciudades destruidas. Ojalá hubiera sido el seno de mi madre mi perpetua sepultura. Porque todos los días tengo que evitar ruina, devastación. Sufrió mucho, Jeremías. Pero siento dentro de mis huesos un fuego abrasador que me quema y que me obliga a hablar. Tengo que hablar y gritar ruina y devastación. Ese es un profeta. No quiere serlo, pero Dios, amigo. Grandes hombres. Y no esperaban nada en el más allá. Admirable, pero bueno, también es otra idiosincrasia. Lo dejamos. Y ahora una pregunta a vosotros. ¿Que tenéis hijos? ¿Por qué no tenéis? Es una pregunta muy sencilla, ¿verdad? ¿Por qué tenéis hijos? ¿Porque los necesitáis? ¿Tenéis necesidad de ellos para vivir, para que os cuiden cuando seáis ancianitos? No. No los necesitáis. No son necesarios. Porque los tenéis. ¿Os son superfluos? ¿Qué va? Un hijo vuestro, uno solo, no lo cambiáis por el mundo entero. ¿A que sí? No lo cambiáis. Es un don de la vida. Os costará un riñón, todo lo que queráis. Pero es un don de la vida. Otro tú igual a ti. Un hijo. Tampoco son superfluos. Ni necesarios ni superfluos. Entonces, ahí ya nuestro lenguaje balbucea, no llega, porque se encuentra ya con lo inefable. Es otra cosa. No sé cómo llamarle. Generosidad. La generosidad se desborda, como la vida, el gozo de dar. Es admirable. Admirable cómo toda vida, una vez que madura, se dona en otra vida. Admirable. Se desborda el gozo de dar. Con qué inocencia ofrecen los árboles sus frutos. Es como la luz, la generosidad. La luz siente la alegría de ser luz. Alumbrar a los demás. Nada más.
Claro, ya los neoplatónicos desde Platón hablaban del bonum diffusivum sui, bonum en neutro, ¿eh? Ojo. Como la luz, como se desborda, se difunde, bonum diffusivum sui. Y eso se ha aplicado mal a Dios. No, Dios no es bonum, es bonus. Bueno, personal. Bueno, y ahora la pregunta, ¿entonces Dios nos necesita? Es una pregunta, ¿verdad? Y aquí aparece cómo el hombre habla de Dios desde sí mismo. Entre nosotros, el yo no vive sin el tú. Es una unidad dual. No hay yo sin tú. Lo primero que descubre el yo es la segunda persona, el tú. Y se descubre a sí mismo en el tú. El niño viene a este mundo y se descubre a sí mismo en el rostro de sus padres. Eso es un hecho de experiencia, ¿eh? Y es la filosofía personalista. Antes que el yo es el tú. Y sin tú no existe el yo. Un niño criado entre los animales no llegará nunca a ser un niño humano. Necesitamos del otro. Tú a tú, cara a cara. El hombre es un cara a cara. Este ser del hombre, que es relación personal intersubjetiva, yo tomo conciencia de mí mismo en ti. Vivo en ti. Soy para ti. La persona es un hacia, tensión hacia el tú. Bueno, esto mismo se ha aplicado a Dios, sobre todo en las filosofías extracristianas o panteístas. Por ejemplo, Eckhart, el gran místico alemán, que influyó mucho después en la filosofía alemana, siglo XIV. Eckhart dice que lo importante para ti es que Dios te necesita. Böhme, el zapatero de Silesia, que tanto influyó en el idealismo alemán, Schelling sobre todo, dice, Dios tiene sed de nuestras almas. Influido por Böhme, Ángelus Silesius, místico, con cierto sabor panteísta, Ángelus Silesius, dice que en este binomio yo-tú, yo sin Dios, Dios sin mí, no somos. Si yo me muriera o desapareciera, también Dios tendría que morir. Y en otro pasaje dice en el peregrino querubínico, dice, oh incomprensibilidad, Dios se ha perdido y necesita otra vez nacer en mí. Ya lo había dicho antes Eckhart también. Hegel. El absoluto toma conciencia de sí mismo en la conciencia finita, en el hombre. Dios necesita nacer en mí. Sin mí no habría Dios. Porque eso, ahí está, el yo-tú. Se le aplica a Dios. Lo mismo dirá en Asia Tagore. Claro, es comprensible. Tagore no es cristiano, es panteísta.
del Visitampaita Vedanta. Y le dice a Dios: cuando tú vivías solo, no te conocías, vine yo y te despertaste. Y me escondiste en la muerte y volviste a hallarme en la vida. Y así has conocido la alegría y el dolor. Y en otro pasaje le dice a Dios: tu riqueza, si no tienes a quien dársela, no te vale de nada. ¿Qué sería de tu amor sin mí? Pones una valla alrededor de tu ser y luego llamas con voces inefables a tu ser separado. Tú te enamoras de ti en mí. Es decir, el amor necesita desdoblarse para amarse. Según Hegel, el amor solo se ama a sí mismo, nada más. Un Dios que necesita, debido a que para nosotros lo más doloroso es la soledad. El mayor sufrimiento del ser humano, de la persona, es la soledad absoluta. Por eso no conciben a Dios en soledad. Y por eso necesita del hombre. También lo dice el filósofo judío francés Bergson. También lo dice el pensador judío alemán Martin Buber, que influyó mucho en la teología alemana del movimiento Hasidim, que tiene un libro precioso, Yo y tú. Martin Buber nos dice que tú necesitas a Dios, es obvio, pero que también Dios te necesita a ti. Ese es el sentido de tu vida. El mojo de pavo, que Dios te necesita también a ti. Ese es el sentido de tu vida. Por eso existe la creación, existimos nosotros, existimos tú y yo, porque Dios nos necesita. Y Bergson, filósofo judío francés, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en Las dos fuentes de la moral y la religión, el libro que merece leerse, también dice: ¿para qué te necesita a ti Dios? Sino para amarte. Claro, esa dificultad se soluciona en el cristianismo debido a la fe en la Trinidad de Dios. Dios no es un Alá solitario, trascendente, el Altísimo, el Omnipotente, un Dios intacto. El Alá no baja aquí abajo. Pero el Dios de la Trinidad cristiana se sacia a sí mismo porque es tripersonal. No es un Dios solitario, no. Tripersonal, relación. El Padre se dona eternamente al Hijo, se vacía a sí mismo en el Hijo. Su Hijo es su palabra, su única palabra. Se dice, se expresa en el Hijo, su cara a cara, su autoconciencia, su gloria. El Padre vive en el Hijo, se deposita en el Hijo. Por eso dirán en el Evangelio de Juan: todo lo del Padre es mío. El Padre es un donarse eternamente al Hijo. Y el Hijo es un recibirse eternamente desde el Padre. Quiere ser su Hijo, le gusta ser su Hijo, le agradece al Padre que sea su Padre.
estas cosas muchas veces, pues, bueno, Karl Barth, gran teólogo del siglo XX, uno de los grandes, protestante, dice de Silesius que esas son piadosas monstruosidades. Pero bueno, que Dios me necesite esas cosas. Pero la Trinidad Dios es hace así. Y el Espíritu, que es el tercero de los dos, el común a los dos. Para que haya verdadera unidad entre dos se necesita un tercero que sea común a los dos. El Padre y el Hijo. El amor del Padre y el Hijo. El beso entre el Padre y el Hijo. El Espíritu. Los dos tienen el mismo aliento, el mismo Espíritu. Y claro, como el Hijo es la adición del Padre, la expresión del Padre, la palabra del Padre, Dios crea al mundo a través del Hijo. Lo dice en el Hijo. Y se lo da como herencia al Hijo. Y el Hijo es el que le corresponde encarnarse, hacerse hombre. El Dios cristiano se inmiscuye en el mundo, se ata al mundo libremente y lo hace suyo, su creación. Por amor. Tanto que le da a su Hijo, y el Hijo participa de nuestra historia. Se hace nosotros, se inmiscuye en nosotros, participa de lo nuestro. El Dios hombre. El Padre nos da a su Hijo. Todo lo que tenía nos lo da, la encarnación. Esa es la generosidad total. No tenía ya más que darnos y nos da a su Hijo. Para nosotros. Para que sea nuestro. Ah, claro. El Corán, la sura, allá por la sura 105, no, 111, de las últimas, dice expresamente, claro está, contra los cristianos. Ellos no conciben el Dios encarnado, no lo conciben, yo con todos mis respetos. La trascendencia de Dios la salvan por encima de todo. Hubo momentos en la historia de querer divinizar a Mahoma, ni hablar. Dios es el trascendente ahí arriba, intocable. Por eso dice, Alá ni engendra, no es Dios como Padre, ni es engendrado, no es Dios como Hijo. Alá es único. Es otra forma distinta. No es Padre, no es el Dios del amor, es la omnipotencia, eso sí. La sumisión. ¡Hala! Todo al suelo. Impresionante. De belleza geométrica. A mí me impresiona. Es la omnipotencia. Ante Alá. Respeto. Alá. Por eso tropiezan al llegar al Dios encarnado cristiano. Bueno. Dios es Padre. Bueno, perdón. Hay que hacer aquí una corrección. Se le ha llamado Padre por tradición histórica y social. Los semitas eran sociedades de pastores, donde domina la figura del padre, del patriarca. Se concibe a Dios como padre, patriarca, no madre. En las sociedades agrícolas, la figura dominante es la madre, por ejemplo, Madagascar, la diosa madre. Y después, debido al emanatismo y todas las cosas, la idea de madre podría producir la confusión del panteísmo, de identificar a Dios con el mundo, y entonces la figura de padre, porque padre no padre, ¿verdad que no? Se queda a distancia, distinto del Hijo. Por eso, para afirmar la distinción de Dios y el mundo, la separación, que Dios no es mundo, verdad fundamental bíblica, pues le venía muy bien la figura de Padre. Pero Dios es Padre, Madre, plenitud de realidad. Se ha terminado. Padre, Madre. Claro que sí. Bueno. Pero
siguiendo el lenguaje tradicional, al ser padre sabe lo que es tener hijo. Sabe lo que es tener hijo. Sabe lo que es amar. Por eso solo en el cristianismo se habla del Dios amor. Es la verdad más grande del cristianismo y la más difícil. Y ahora os hago otra pregunta. Ya termina pronto. Para no desesperar. Os hago una pregunta a vosotros. ¿Y si tu hijo no te quiere? Los hay que protestan a los padres, se rebelan contra ellos, a su propia cara. ¿Quién te ha dado derecho a ti para traerme al mundo? Yo no he pedido venir al mundo. ¿Quién eres tú para traerme a mí aquí a la existencia? O te aborrezco, o reniego de ti, o me eres indiferente. ¿Qué haces si tu hijo no te quiere? Dímelo. Sufres. Una pregunta muy simple, sencilla, ¿verdad? ¿Qué haces? Nada. No puedes hacer nada. Te quedas sin brazos y sin palabra. No puedes hacer nada. Es lo más triste para un padre y madre. Lo más triste, lo más doloroso. Pero no puedes hacer nada. Esa es la tremenda drama, llámale drama en el cristianismo, llámale tragedia, como quieras, entre el amor y la libertad. El drama de Dios, si queréis llamarle así. El riesgo de crear una libertad. Nos ha creado libres. No nos obliga a amarlo, porque sería amor de esclavos, ese amor no lo queremos, no vale. El amor es libre. No puedes hacer nada. Esperar con sufrimiento, nada más. Parábola del hijo pródigo. El padre no fue a buscarlo, pero le dolía, lo llevaba en el corazón, lo vio venir de lejos, y cómo se alegró. No quiere estar conmigo. Le pidió su herencia y se la dio y se marchó. Un país lejano. Llegó. La tragedia o el drama entre el amor y la libertad. Ese es, a mi entender, el gran drama del Creador, de Dios. Y claro, en la actualidad hay otro movimiento filosófico-teológico, hombre, en Alemania en el idealismo alemán, sobre todo de Schelling y de Hegel, como no. La historia es el Gólgota del espíritu. El sufrimiento. Pero entre los franceses, pues primero el obispo episcopaliano escocés Brasner, que escribió por el año 1926, lo publica en Londres, un libro titulado El Dios impasible y el sufrimiento. Entre los franceses pues tenemos a Barillon, Martelet, Maritain, Galot, Begui, Bergson. Entre los alemanes pues Calvat, Mollmann, Jünger, el japonés Kitamori, todos estos hablan del sufrimiento de Dios. Pero claro, es un sufrimiento que brota del amor. A Dios no le pueden doler las muelas, claro que no. Pero si Dios ama, sufre. El Dios impasible no cabe.
Dios no fue el Padre, lo dice textualmente Calvar, no fue un espectador ante la pasión de su Hijo. Bueno, eso. Vuelvo a decir, hablar de Dios es arriesgado. Pero desde nuestra fe, la conclusión es esa. Si Dios ama, naturalmente, sufre el que la libertad finita creada por Él, pues le sea indiferente o lo rechace o lo que sea, le dé la espalda. Un Dios que sea impasible ante la tortura de tantos millones y millones, que sea impasible, a mí ese Dios no me vale. No me vale. Pero claro, hablamos lenguaje humano. Y ya, para terminar, del amor brota el dolor. Es verdad. Eso decía vuestra amiga poetisa Mirabai, siglo XIV-XV de la India. Si a tiempo me hubieran dicho que el amor llama al dolor, a tambor batiente hubiera gritado en todas las ciudades, ¡que no ame nadie! Budismo, no ames, no sufres. Ahora bien, a mi entender, es mejor amar y sufrir que no amar y estar como un vegetal, como indiferente. El que ama, el que sufre porque se le ha muerto un ser querido, es un dolor abrazado por el amor. Goza de haber amado y de seguir amando, porque a nuestros muertos los amamos igual o más. Los seguimos amando. Y a un hijo no hay quien le quite la satisfacción de estar convencido de mi padre era bueno, mi madre era buena, soy hijo de la bondad. Eso no se lo quita a nadie. Haya muerto el padre a los 40 o los 100 años. Lo fundamental es eso. Soy hijo de la bondad y le quiero. Sí, sufro por la ausencia, pero es un gozo que lleva en su seno, claro está, el dolor y el sufrimiento por la ausencia. Pero ese dolor no es eterno. El dolor no está llamado a ser eterno. Lo único que está llamado a ser eterno es el amor, que es Dios. El dolor dice, pasa y acaba. Pero la alegría quiere la profunda eternidad. Finito. Es lo que puedo decir.